3, 2, 1. Muy buenas, Noé, Álvaro, Javi, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estamos? ¿qué tal? Muy bien, ya me has despertado. ¿Ya Después nos de hemos que... sacado el palo del culo, Álvaro? No, Ahora porque sí. me habéis despertado de la siesta, pero bueno. Son las 8 de la tarde, ¿eh? Para la gente que nos escuche, que sepa que ahora te despiertas. Pues lleva despierto 1 hora y 10 minutos. Que no Una voy a siesta, hacer la tío, en broma fácil. Andalucía es vital. Bueno, hoy es un episodio muy, muy especial que me hace mucha ilusión. Lo primero porque Noé, estés de nuevo en los micros del Rincón de Aquiles, que si no recuerdo mal, hace 2 años ya, ha pasado mucho tiempo, fuiste de las primeras entrevistas que grabamos en el Rincón de Aquiles y teníamos muchas ganas de volver a traerte. Y me callo porque quiero decir más cosas, pero bueno, las dejo que las digas tú luego. Y bueno, el tema sobre el que nos gustaría navegar hoy en este episodio son las renuncias vitales. Es un tema que elegimos Álvaro, Javi y yo hace pues, bastantes semanas y que, bueno, pues se han pasado unos cuantos eventos, unos cuantos sucesos que ha hecho que este tema pues aún tenga más importancia tratarlo hoy en el Rincón de Aquiles, no solo por todo lo que hay detrás, que creo que es un tema de toma de decisiones que a todos en algún momento de nuestra vida pues vamos a tener que pasar por ello. Y aquí, Noé, pues nos contarás un poquito también tu perspectiva, tus experiencias y cómo decides o cómo haces esas renuncias vitales. Y bueno, lo primero, Noé, ya te he comentado que llevas 2 años sin aparecer por estos micros. Cuéntanos qué han pasado en estos últimos 2 años desde esa Noemi Carro que conocimos. Pues han pasado un montón de cosas, un montón. Bueno, si alguien llega nuevo y no estaba hace 2 años, yo soy Noemi Carro, me dedico al marketing fundamentalmente. Soy, entre otras muchas cosas, graduada en filosofía y muy fan de la comunicación política y todas esas cosas. Y creo que no puedo, o sea, mentiría si dijera que lo más importante que ha pasado estos 2 años es otra cosa que mi maternidad. He sido madre de una nena que casi va para hacer 2 añitos. Y, y bueno, son de esas cosas que te cambian radicalmente. Así que Muy me han cambiado guapetona, muchas cosas. he de decir. Pero muy contenta. La verdad es que es toda una aventura. Además, es curioso porque hace muy poquito se pasó Jano Cabello, que también llevaba unos cuantos meses sin pasarse por los micros, y la respuesta fue muy parecida. Llevamos tiempo sin hablar con él y también nos dijo que bueno, pues lo mejor que le había pasado en esta última época es que había sido padre. Así que bueno, enhorabuena a los dos por ese pedazo hito. Y pues eso, que joder, qué ganas teníamos de hablar contigo, Noé. Aunque bueno, la gente no sabe que tú y yo prácticamente hablamos a diario. Y también quiero que nos cuentes un poquito pues, por qué hablamos a diario tú y yo y que quizás hasta el día de hoy la audiencia del Rincón de Aquiles pues no sabe mucho qué hace Noé, que hace muchas cosas Noé, por cierto, no solo esta, pero que quizás la gente no era consciente, y es normal porque no hemos dicho nada, de que, pues, que también llevas unos cuantos meses formando de manera activa parte de este proyecto, del Rincón de Aquiles. Pues sí, va para 5 meses ya, que se dice pronto. Y bueno, me dedico casi a ser medio cerebro en la sombra, realmente. Intentamos trabajar un poquito, pues, cuál es el propósito de ERDA, hacia dónde queremos ir, cómo podemos construir el mejor ERDA entre todos. Y eso es trabajo que ocurre un poco pues entre bambalinas y que tarda en materializarse de cara a la galería, pero yo creo que estamos por el buen camino y que, vamos, de verano en adelante van a venir cosas muy, muy, muy interesantes. Y Noé, por entrar ya un poco en el tema, las renuncias vitales. Bueno, cuéntanos, ¿has experimentado alguna vez renuncias vitales en tu vida? Bueno, pues cuando se lo preguntas a una mujer de 30.0 años que ha sido madre, evidentemente te va a decir que sí, que ha sido esa, pero ha habido más renuncias vitales antes de eso. Algunas impuestas y otras elegidas. Y fíjate que cuando reflexionaba un poco sobre el tema de este podcast, le daba vueltas al hecho de qué coste tiene tomar ciertas decisiones conforme va avanzando la vida. Cuando tú eliges la carrera que vas a hacer, ¿no? O el camino profesional que quieres seguir cuando tienes 18 años, pues tu coste es bajito, porque puedes cambiar de carrera el año que viene y prácticamente no va a alterar eso lo que, bueno, tu horizonte de vida, ¿no? Yo soy una persona que cambió de carrera con el segundo mejor expediente a mitad
Dejé las finanzas para hacer filosofía. Luego al final me dediqué al mundo de la empresa, pero de otra manera. Y yo creo que esa fue mi primera gran renuncia vital, pero fíjate que la renuncia no fue a cambiar de carrera, sino a la depresión en la que estaba, por estar donde no quería estar. Y creo que eso es súper, súper importante. Y luego han venido otras. Pues, por ejemplo, cuando yo conozco al que hoy es mi marido, yo acabo de terminar filosofía. Tengo el universo por delante. O sea, podía haberme ido, como estuve mirando, pues a Ámsterdam a hacer teoría política, a Barcelona, a un montón de sitios, a seguir la carrera de investigación, que luego decidí no seguir porque no era compatible con ser madre joven, que era lo que yo quería por encima de eso. Y entonces, de tanto viajar y tanto voy a tirarme a la vida nómada 6 meses en cada sitio, pues resulta que no, eché ancla aquí en León y no me he movido desde entonces prácticamente. Y eso también es una renuncia vital. Habrá que ver si te compensa o no te compensa, claro. Luego, si queréis, hablamos específicamente de la maternidad, que trae unas cuantas, ¿eh? Pero a ti de momento te está compensando, ¿no? Todo lo que has tomado. Sí, pero en realidad es porque, no sé hasta qué punto es porque creo que está guay el resultado. O sea, está clarísimo que si me llegan a coger en el máster al que intenté solicitar plaza, pues a lo mejor mi relación con mi marido ahora mismo no hubiese sido tal, ¿sabes? Entonces, ex post, creo que sí. No sé si es un sesgo de supervivencia tampoco, capitán a posteriori, ¿sabes? Más Pero yo fácil estoy verlas muy venir, satisfecha, siempre. ¿sabes? Mucho más fácil siempre verlo a venir, además que no se sabe qué es lo que hubiese pasado si hubiese decidido otra. Lo Claro. que yo me quedo con todo lo que has dicho es que saliste de una depresión y lo cambiaste por otra cosa mejor. Y creo que eso ya es motivo suficiente como para, independientemente de lo que podría haber pasado, creo que ya es motivo suficiente como para decir, valió la pena, vamos. Totalmente, totalmente. Antes de profundizar en esto que cuentas, Noé, quiero preguntarte qué es realmente o en qué consiste una renuncia vital. Porque hemos partido de la premisa de que todos sabemos que es renunciar vitalmente a algo. ¿Qué significa? ¿Significa simplemente rechazar una opción que tienes encima de la mesa por elegir otra? ¿Esa opción tiene que cumplir un propósito vital para que realmente sea una renuncia vital? ¿Qué es exactamente o qué entiendes tú como una renuncia vital en tu vida, Noé? Yo diría que sí, los planes que tenemos, ¿no? Y a los sitios a los que nos gustaría llegar, cuando tienes que elegir entre dos caminos que a lo mejor se contraponen, pues hay una parte de renuncia. Siempre hay una parte de coste de oportunidad por elegir aquello y no elegir cualesquiera otras opciones, pero también hay una parte de trade-off, ¿no? Que es el beneficio que obtienes por elegir ese camino en concreto. Entonces, ese equilibrio es interesante. Ha hablado de la carrera, pero no hace falta que sea solo con la carrera. Aparte que puedes cambiar de carrera profesional realmente con facilidad dependiendo en muchos sectores, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene más que ver con los planes de vida y con lo arraigadas que son las creencias sobre esos planes de vida. Por ejemplo, yo siempre quise ser madre joven y era algo que tenía clarísimo. Y sin embargo, cuando se planteó la posibilidad, a mí me hubiera venido muy bien esperarme un par de añitos, ¿eh? No te digo que no. ¿Cuáles son las implicaciones que ves emocionales y psicológicamente a nivel de una renuncia vital? Guau, pues es que tienes que andar muy vivo contigo mismo, ¿eh? Y conocerte muy bien por dentro y saber cuáles son los límites realmente y los valores que te dirigen. Porque es complicado cuando te haces preguntas sobre cosas que habías tenido toda la vida claras, ¿no? A priori. Y cuando tienes que enfrentarte a esa situación en la que los testas frente a la vida y no sabes exactamente, a lo mejor si lo tenías claro porque era una idea propia o era una idea de otros que aceptaste como válida, ¿no? Y creo que recorrer ese camino es muy complicado y que solo se recorre con éxito si tienes los valores claros y los límites claros, porque es lo que te va a dar la dirección realmente. Me gusta eso que dices de los valores, porque precisamente con Joan Gallardo, que se pasa muchas veces por este podcast, hemos hablado de los valores, ¿no? De que tener una escala de valores te ayuda a decidir, te ayuda a priorizar sobre todo, ¿no? Decisiones en tu día. Es una especie de algoritmo que te hace tomar un poquito de manera más fácil, y digo fácil entre muchas comillas, decisiones. ¿Qué factores para ti consideras que son los más importantes cuando tienes, pues eso, tienes dos decisiones encima de la mesa? ¿Te gustaría tener ambas, pero tienes que elegir una, ¿no? ¿Cómo te ayudas a ti misma a decidirte
por una de estas decisiones. Que nunca vas a saber si va a ser la correcta porque la otra no la vas a vivir. Entonces, siempre vas a tener un poquito pues ese vacío, ¿no?, existencial de ¿y si hubiese elegido lo otro? Que creo que es lo que más nos impide a veces, ¿no?, tomar una decisión de manera pues robusta, ¿no?, implacable, porque siempre tenemos ese miedo a equivocarnos y ese miedo a ¿y si, no?, los famosos condicionales. ¿Y si hubiese decidido lo otro, que hubiese pasado? Es que me preguntas por algo en el que creo que tengo una ventaja enorme respecto al resto de la población. Porque es como uno de mis superpoderes, tío. Cuando cojo una linde no miro atrás. O sea, es como, esta es y ya está. Y esta es porque lo decidí en su debido momento y está bien. Y no tiene sentido preguntarse por un escenario alternativo. Hay que morder la bala, ¿no? Hay que asumir que estás corriendo ese riesgo también. Pero supongo que ponderarlo debidamente en el momento y asumir que tienes cierto margen de error y que no vas a necesariamente acertar siempre en esas decisiones forma parte del juego. Y creo que lo más importante es eso, es asumir que tomaste esa decisión y que está bien. Porque en realidad que tomes una decisión entre dos caminos vitales importantes no hace que no puedas, llegado el momento, parar por un lado y elegir otro, o una tercera vía incluso, ¿sabes? Hay cosas que no son, o sea, no puedes dar marcha atrás como es tener un hijo, ¿no? Evidentemente. Pero Esperemos que no, ¿no? no te lo recogen, ¿no? No te aceptan la devolución. Pero creo que esa parte es como muy, muy, muy importante. O sea, estar de acuerdo y estar tranquilo y tener la conciencia tranquila cuando tomas esa decisión porque has ponderado el coste, porque has ponderado los riesgos y el beneficio potencial. Y para eso a ti te ha servido un poquito la filosofía de quemar los barcos, de decir, oye, es que elijo esta opción y la elijo, pase lo que pase, y ya está, ¿no? Y encima pues me incentivo un poquito con este skin in the game, quemo los barcos para que no me quede otra y esas dudas que puedan generar en el proceso no las tenga. No sé si puede ser útil. Pero es porque no contemplo las dudas como enemigos, sino como advertencias de que hay algo dentro de mí que me hace preguntas. Entonces les intento dar respuesta y así poco a poco pues llego a esa situación, pero no es como me pongo la venda y tiro para adelante, ¿sabes? Entonces va un poco por ahí. Sé que es una pregunta difícil la que te voy a hacer, pero para todas esas personas que te están escuchando y que probablemente, igual que yo, ¿no?, que tenemos pues encima de la mesa ahora decisiones complicadas que tomar, y tú además sabes que yo tengo alguna de ellas ahora mismo, ¿qué consejos nos darías a la hora de intentar decidir lo mejor posible con la información que tenemos ahora, que luego ya sabes que caemos en la trampa, en la falacia, ¿no?, de la retrospectiva, de, claro, ahora que ha pasado ya, ahora hubiese tomado otra decisión, ¿no? Pero con la decisión que tenemos en el presente, ¿qué consejos nos darías que a ti te hayan ayudado a decidir mejor? Sobre todo no acelerar la decisión. Hay veces que tenemos una sensación de urgencia porque no estamos cómodos en ese debate, ¿no? En esa cuerda de equilibrismo. Y yo creo que lo importante aquí es dejar tiempo para que lo que tú sientes y lo que tú piensas pueda madurar y sobre todo que puedas ver las cosas con la máxima perspectiva posible y entendiendo cuáles son las cosas que quieres seguir en realidad. Aquí muchas personas nos inciden en que no hagamos caso a las emociones, ¿no? Que hay que tomar decisiones de manera racional, calmada, pausada. ¿Qué piensas tú? Porque sé que tienes tienes algo muy interesante sobre esto, Noé. ¿Cómo influyen las emociones? ¿Siempre influyen para mal en este tipo de decisiones? ¿O hay que aprender también a escuchar a las emociones? Y a veces quizás ese instinto nos puede dar mucha más información de lo que pensamos a priori. Totalmente. Yo las escucho mucho precisamente por eso, por el instinto, por la parte de intuición que tienen. En realidad es que a mí en la vida me ha ido muchísimo peor ignorándolas que haciéndoles caso. Entonces la conclusión ha sido básicamente que casi mejor hacer caso de esa vocecita, que no sé si es mi subconsciente procesando información a otro nivel o mi parte más volitiva pujando porque sobreviva en el mundo, pero en realidad vivo peor si no les hago caso. No es que me deje llevar por ellas y entonces todo sea catártico y así continuamente, sino que entiendo que son pistas sobre qué es lo que está pasando en realidad y así las experimento. A ver, un poco de cordura, por favor. En el sentido de, creo que vamos súper acelerados. Yo he recibido muchísimo exceso de informaciones ahora mismo y me gustaría clarificar para los oyentes un poco pues pasos vitales así que se han seguido porque creo que son pepitas de oro bastante importantes. Por un lado, tener claro muy bien cuáles son tus
escala de valores y lo que tú priorizas en el momento vital en el que tú te encuentres para poder decidir entre dos caminos. Pero yo creo que también que, al menos en el contexto actual, se está romantizando mucho, ¿no? Ese no darte por vencido antes de tiempo. Creo que una persona no puede estar en un infierno todo el tiempo que tiene que estar para aprender lo que aún tiene que aprender para poder decidir. Creo que una persona también tiene que reconciliarse con esa vulnerabilidad y no pasa nada por equivocarte, por elegir una decisión y equivocarte. Es curioso porque a lo mejor, por ejemplo, estamos en un trabajo donde estamos hasta los cojones y cogemos otro trabajo y descubrimos que ese trabajo es mucho peor del que estábamos. Sin embargo, en vez de jodernos realmente el por qué hemos decidido, ¿no? Oye, que lo he tomado porque es que no soportaba más en ese trabajo, yo no sabía lo que me iba a encontrar ahí. Sin embargo, lo que nos jode más es que no hemos encontrado algo peor de lo que ya estábamos. Es decir, el famoso dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer es como la paradoja de lo que más tememos. Y yo creo que para tomar decisiones vitales, al menos a mí el valor que más guía es la valentía. Y la valentía sometida también a el poder equivocarte y cambiar por algo que es muchísimo peor. Entonces, eso requiere, yo creo, desde como yo lo veo, reconciliarse tanto con la vulnerabilidad de cada uno para poder decir, oye, mira, no pudo ser, pero al menos lo intenté. Creo que si parte desde ese escenario, al menos como yo tomo en las decisiones vitales, todo se vuelve mucho más fácil, porque yo sinceramente lo de diferenciar entre razón y emoción lo veo absurdo, porque al final somos seres emocionales tomando decisiones emocionales, que luego las intentamos racionalizar con mayor o menor acierto, otra vez sujeto nuevamente a emociones. A esto le añades un contexto en el que estamos ahora mismo súper acelerado, ¿no? Con sobreinformación, hiper mega comunicado, donde no hay tiempo para el reposo de las ideas, porque siempre hay un artículo que leer, siempre hay un nuevo libro que leer, siempre hay algo que hacer. Y creo que las buenas ideas requieren, como vimos en el anterior episodio, de aburrirse, de reposarlas, de poder razonar. Y una decisión vital, lo que yo creo que requiere ese tiempo de madurez, como bien has comentado, Noé, pero aquí hago un llamamiento a todos de miraros el podcast que ya recomendó a David, el episodio de clarificar bien tus valores, porque yo creo que si no se reconcilia esa vulnerabilidad y se tiene claros los valores, es muy difícil tomar una decisión vital, poder equivocarte y no sentirte mal por ello. Creo que quería un poco hacer ese matiz en base a todo lo que se ha hablado porque, no sé, a mí al menos me ha dado la sensación de ir mucha información como muy acelerado en plan y eso, pero creo que son interesantes esos puntos. Estoy totalmente de acuerdo, vamos. Y más allá. O sea, entender que puede ser que tú tomes una decisión y que al principio estés muy bien y luego tardes en darte cuenta de que a lo mejor no era tan... O al revés. O que haya un coste por ahí que no subiste prever y durante un tiempo no vaya bien y luego sí. Pero es que eso es, vamos, es que es intrínseco a tomar decisiones con coste. Lo que dejas claro, lo que dejas atrás y la posibilidad de equivocarte. Y la importancia del contexto, ¿no? Aquí no pretendemos generar un manual sobre cómo hacer renuncias vitales. Al final, el contexto de cada persona, su experiencia, su personalidad, su entorno, pues va a definir mucho cómo se debe tomar esa decisión, ¿no? Y eso solo lo sabe el individuo y la persona. Pues como siempre, ¿no? Siempre hay en este macrojuego, siempre hay unas reglas que pueden funcionar más o menos para todos, pero que luego, pues eso, hay que contextualizarlo, ¿no? Y que también hay que coger todo con pinzas, todo lo que hicimos aquí, porque cada problema, cada situación, cada escenario, pues es un mundo completamente distinto y hay que, pues eso, hay que estudiarlo en particular. Me gustaría, ya que estamos, ¿no? Que no estaba muy preparado, pero sí que me gustaría preguntaros, si os apetece, que nos contéis cuál ha sido, pues, alguna de las renuncias vitales que habéis tenido que tomar a lo largo de vuestra vida. Esa decisión que os hubiese gustado seguir con ella, pero que por alguna razón, por la situación, por el momento en el que estáis viviendo, el momentum, pues no ha podido ser. Pues eso, que nos contéis o que me contéis. Yo mientras voy pensando también si se me ocurre alguna para contaros, cómo decidisteis, y sobre todo creo que aquí lo importante es cómo convivir con la decisión. Hace no mucho leía a Sergio San Juan, rey emérito de este podcast, en su newsletter, que hablaba sobre la importancia de decidir bien para luego convivir
con esas decisiones, ¿no? El no arrepentirte y lo que decimos siempre, ¿no? Que el pepito grillo lo tengamos siempre más o menos calmado, ¿no? Y aquí creo que también lo que decías, Noé y Álvaro, la importancia de tener unos valores bien definidos y actuar en base a ellos, pues bueno, nos podemos equivocar o no equivocar, pero sí que yo creo que esa tranquilidad del alma nos la va a devolver, ¿no? El simplemente actuar en base a nuestros principios, que bueno, pues no significa que esos principios siempre nos ayuden a tomar la mejor decisión, pero al menos nos tranquilizan. No sé si tenéis, Álvaro, Javi, Noé, ¿queréis empezar alguno? Empiezo yo y dejo el plato fuerte para después. Venga. No, yo sinceramente voy a poner uno muy sencillo, porque ha pasado hace no mucho y tiene mucho que ver con el podcast también. Evidentemente yo, al margen del Rincón de Aquiles, tengo mi vida profesional. Yo soy fisio y yo tenía pues mi perspectiva de futuro, de trabajo, de ir escalando y de lo que tocaba ahora en función a pues mi vida. Cuando entra el Rincón de Aquiles en juego y yo sé que a partir de ahora tengo también este proyecto que ocupa un lugar fundamental en mi vida, tengo que replantear todo mi futuro profesional que iba a ser por el que va a ser ahora. Y en cuestión de 2 meses o menos tengo que tomar esa renuncia vital de todos los pasos que iba a tomar y ahora pues que ocupe un lugar mucho más reducido, que tenga otro espacio y que el Rincón de Aquiles deje estar pues muy por encima. Y eso es mi renuncia vital, ni más ni menos. ¿Quién quiere ir ahora? Noé. Pues mi renuncia vital más evidente ahora mismo ha sido la maternidad, evidentemente. La maternidad que me ha hecho... tú fíjate, lo hablo de como renuncia vital, pero en realidad yo llevo diseñando mi carrera profesional desde los 20 y pico años, 20 y pocos, para poder llegar a la circunstancia en la que estoy hoy, que es trabajando con mi propia movida, sin rendir cuentas a ningún jefe y sin tener que suplicar por ir a recoger a mi hija a ningún sitio, o porque debo unas horas que han tenido la benevolencia de concederme. Eso lo he vivido en empresa y no es algo que me haga sentir especialmente cómoda porque creo que en mi arquitectura de valores la familia está infinitamente por encima del trabajo. Dicho eso, otra de las cosas que tuve que hacer fue plantear cómo levantar la facturación de mi negocio para poder sufragar la atención que iba a requerir los primeros meses mi hija, que además optando en mi caso por una lactancia materna exclusiva, ¿no? Los primeros 6 meses, que se ha prolongado y continúa y continuará, pues requiere una dedicación concreta. Hay estudios por ahí que dicen que lactar el primer año a tu bebé es el equivalente a una jornada de 8 horas. Y eso conlleva sus renuncias porque yo he dicho que no a un montón de proyectos que me flipaban, que es que me hubiera encantado elegir y ser parte ahí, ¿no? Pero había otras cosas que tenían más peso y que tenían más valor. Y bueno, hablamos de renuncias vitales, pero no creo que haya que renunciar con un sentimiento de derrota. Para mí, yo a todas esas cosas renuncio con un sentimiento de victoria. Entonces, creo que eso es como lo más importante. Es verdad que, bueno, pues he sacrificado oportunidades profesionales que en los años en los que estoy profesionalmente hubiese traído a lo mejor muy buenos frutos, ¿no? Próximamente, como que son años vitales en tu carrera profesional, cuando todo se consolida y esas cosas. Pero es que lo volvería a hacer continuamente, porque estoy sumamente alineada con cuál es el resultado. Y el resultado es que para poder trabajar como trabajo ahora, que es más o menos media jornada, pues he tenido que tomar decisiones y no fascinarme y decir que no a un montón de cosas en las que me hubiera gustado estar y en las que ya no van a contar conmigo, ¿eh? Porque si a un cliente llega con una perita en dulce y le dices que no, la segunda vez que necesite a alguien va a preguntar a quién le dijo que sí, no a ti. Yo mientras os escuchaba, Noé y Javi, me venía a la cabeza un factor creo que muy importante en las renuncias vitales, ¿no? Y es si somos conscientes o no somos conscientes de lo que estamos renunciando. A mí hace años, por ejemplo, por poner también un ejemplo mío, hice muchas renuncias vitales de manera inconsciente. Y eso pues tiene unos efectos, unas consecuencias tóxicas y negativas. Porque yo estaba diciendo que no a muchas cosas que para mí realmente eran importantes. Entonces eso generaba en mí una disonancia cognitiva increíble.
¿vale? Ejemplo típico en nuestra cámara de eco, ¿no? El trabajo. Pues le dedicamos mucho tiempo a los proyectos, al éxito profesional, a costa de pagar el precio y tener tiempo, pues menos tiempo para estar con tu pareja, con tus amigos, dedicar tiempo a tus hobbies, al deporte, etcétera. Eso yo lo hice de manera no inconsciente durante mucho tiempo y claro, pues eso me generaba un estado de no estoy conforme, no entiendo muy bien por qué, porque se supone que estoy persiguiendo algo que también me gusta mucho, ¿no? Que es pues, el empujar con mis proyectos, el ver cómo crecen, pero como hemos hablado ya en los últimos podcasts, ¿no? El peligro de romantizar en exceso el trabajo, ¿no? El éxito profesional, que está muy bien, pero para mí siempre va a ser más importante pasar tiempo con mis padres, con mi familia, y salir a dar una vuelta escuchando un podcast, leer, lo que sea. En cambio, ahora sí que empiezo a ser más consciente de lo que renuncio, ¿no? Y a veces no significa que sea más fácil, ¿no? Creo que no y Javi, pues, y Álvaro, por mucho que renunciemos a algo, no significa que no esté a veces ese dolor, ¿no? De qué pena, ¿no? No poder hacer todo, ¿no? Porque, pues, oye, nos gustaría que las horas del día fuesen infinitas para poder hacer muchas más cosas de las que hacemos. Ya con leer ya me pasa. Seguramente os pasará también a vosotros, ¿no? Tengo aquí como 40 libros que sé que jamás los voy a leer y me encantaría tener libro para leerlos, o sea, tener tiempo para leerlos, pero no va a poder ser. Y un poquito relacionado con lo que comentabas, Javi, y con este proyecto, ya que estamos hablando en el Rincón de Aquiles, pues me ha pasado algo parecido, ¿no? De manera consciente, sí que he renunciado a otras cosas. Sí que he renunciado a tiempo de ocio, he renunciado a fines de semana con mis amigos, he renunciado a cosas, pero lo he hecho de manera consciente porque el Rincón de Aquiles obviamente me hace feliz, me sigue haciendo feliz y es un espacio también que me permite pues, desarrollarme como persona y como individuo y que luego pues el tiempo que yo estoy con mis amigos, con mi familia, pues que sea tiempo de más calidad, ¿no? Intento ser pues mejor amigo, mejor hijo, mejor todo. Esto no quiere decir, ya te doy el paso, Álvaro, no me quiero enrollar mucho más, que no haya sentido que muchas veces haya estado acelerado. Es decir, también hablamos hace poquito de la aceleración y de que a menudo estamos alienados con el ritmo, con la velocidad que nosotros sin querer a veces marcamos en los proyectos, ¿no? Y el Rincón de Aquiles, claro que es un proyecto que me encanta y me encanta compartir, aprender, divulgar, crear ese espacio que creo que estamos construyendo entre todos, una comunidad, pero no a pesar o a costa de. Creo que tiene que convivir pues, con un espacio donde el éxito personal no siga estando, ¿no? Presente y que no entiendo un proyecto que vaya muy bien o que pueda ir excesivamente bien si no todo lo demás no se ve respaldado, ¿no? en el ámbito personal. Entonces, bueno, la moraleja de todo esto, que creo que es importante el diferenciar esa renuncia consciente de cuando somos conscientes. Oye, estamos diciendo que no, estamos priorizando otras cosas y bueno, pues eso tiene consecuencias y ya está, las asumimos. A cuando no somos conscientes, queremos abarcar todo y al final pues no disfrutamos ni de una cosa ni de otra, ¿no? Intentamos pues esto es como lo que se dice de la mejor estrategia o la peor estrategia, ¿no? Que es intentar abarcar, intentar empujar todo a la vez, ¿no? Caso error. Es mejor enfocarte en una única cosa, conseguirla, enfocarte en la segunda más prioritaria, conseguirla en la tercera y así consecutivamente. Álvaro. Sí, tras este breve inciso recuerdo que le tocaba a Álvaro ahora. Este breve inciso de 5 minutos. No, voy a intentar recoger un poco el guante de todas las cosas que habéis dicho y renuncias vitales. ¿Cuáles he tomado? Creo que algo tengo común en todas las renuncias vitales y es que no sabía que estaba renunciando a algo vitalmente hasta que después lo he visto. Como decía Estillo, no es muy fácil unir los puntos cuando todo ya ha pasado. Un poco como lo que comentaba con Noé al principio, ¿no? Ahora que lo veo así como en una perspectiva mucho más amplia, muchísimas. Desde la decisión profesional también. Yo siempre quise ser arquitecto y renuncié, si lo queremos ver así, vitalmente a la arquitectura una vez que me cogieron en Sevilla y demás y eso, por hacer fisioterapia en Madrid y eso. También renuncié vitalmente a tiempo con mi familia, con mis amigos, con mi abuela, con mi sobrino, al primer cumpleaños de mis sobrinos y eso, por escribir mis 2 libros. Si algo tienen en común todas las renuncias vitales que he hecho después así de verlo, es que no sabía que la estaba tomando y siempre me han obligado a sacar
o enfrentarme a mi miedo, sacar mi valentía y sacar, o sea, superarme a mí en el sentido de sé qué es lo que tengo que hacer, pero estoy cagado de miedo, ¿vale? Con 17 años yo en un pueblo, en Ronda, me tengo que enfrentar solo a Madrid, la capital, con pocas habilidades sociales y eso, venga, pues enfrentarte ahí, ¿no? Entonces, Javi ha comentado un poco, ¿no? Su renuncia vital respecto a hay algo que nos une aquí, bueno, varias cosas, tanto la profesión como el proyecto en común, el Rincón de Aquiles. Y sí, ha llegado el momento, ya nos podemos sacar el palo el culo todos. No lo veo yo sinceramente como una renuncia vital, simplemente lo veo como un cambio más de la vida, como que siempre es dinamismo y ya está. Simplemente, pues, el proyecto de Rincón de Aquiles es la polla, es la hostia, pero tiene un ritmo de vida que ahora mismo en el momento vital en el que yo estoy, pues no es, o sea, no se casa. Por una sencilla razón, por el momento vital en el que yo me encuentro y los valores que guían, si para Noé la familia está por encima del trabajo, para mí también en este momento. Entonces, ahora he hecho la vista atrás y veo que ya ha sido mucho tiempo lo que he renunciado a ese coste de oportunidad de otras cosas que no me está permitiendo compaginar todo como me gustaría para poder disfrutar de eso. Entonces, como le tengo mucho cariño a este proyecto y como no me quiero despegar de todo, simplemente no es un que os follen de joerda, sino simplemente hay que saber también ceder. Sé que no es lo que quiero emocionalmente, pero una vez que he razonado mis emociones, creo que lo mejor es simplemente decir, mira, llamadme cuando salga de los huevos, colaboro con vosotros para lo que queráis, pero que todo se adecue bien y pueda seguir yo el proyecto, pero simplemente para el rumbo que va a emprender y eso, no quisiese estar alienado durante muchísimo más tiempo en mi vida y creo que vamos, aquí Noé va a hacer trabajazo y os va a dar caña porque hacía falta en este sentido alguien así, porque nosotros pues nos retroalimentábamos, ¿sabes? Y poco más. Esa sería, por así decirlo, mi renuncia vital de hoy, si lo queremos ver así. Ese último comentario de Álvaro de que aquí Noé va a hacer un trabajazo quiere decir algo, y ese algo lo dice ahora Noemí Carro. Pues que recojo el testigo de Álvaro y que a pesar de que mi papel iba a ser de colaboradora recurrente, pues tan recurrente va a ser que estaré Recurrente. hasta en el ajo, ¿no? O sea que hasta en la sopa, sí, en todos los ajos. Pues eso. Para los que sean muy futboleros, honrada, muy honrada. simplemente sale Nacho y entra Vinicius, tío. No, Pues, Básicamente. Yo estoy muy, muy feliz, sobre todo porque Álvaro vas a estar obviamente en el ecosistema del Rincón de Aquiles de una manera o de otra. Te vamos a tener por aquí, así que maravillosamente bien. Y también, ¿por qué no? Pues joder, estamos haciendo un currazo un poquito en el backend, detrás de las cámaras, y mola mucho, ¿no? De que también pues todo ese curro que estamos haciendo en el Rincón de Aquiles, pues que bueno, que puedas aportar también tu granito de arena de manera visible. Creo que a ti también te apetece mucho y creo que además toda la sapiencia que traes contigo va a ser muy positiva, no solo para Javi y para mí, que vamos a aprender muchísimo de ti, sino para todos los oyentes del Rincón de Aquiles, estoy segurísimo. Bueno, espero estar a la altura. A ver Seguro cómo que pones sí. el listón. Pero no, en serio, muy, muy honrada y muy contenta. Ya No sabéis, es solamente yo- metido 5 goles y 4 asistencias, no estamos altos, ¿eh? y que, jo, conozco Herda desde que se concibió como proyecto, ni siquiera desde que empezasteis a grabar. Así que estar hoy aquí en este lugar y empezar a ser una de las caras más visibles para mí es un honor. O sea que encantadísima. Y que yo creo que la gente también va a empezar a agradecer tener una voz femenina en el podcast de manera O más sea que cubrimos recurrente. espectacular. Cubrimos Encantada de la vida. mucho. Sobre todo una voz femenina que ya conocían por las entradillas del Rincón de Aquiles, ¿eh? Ya, ¿eh? Sí. Bueno, va, reconducimos un poco la entrevista. Hablamos sobre coste de oportunidad. ¿Qué te parece, Noemí? Vale. Coste de oportunidad. ¿Cómo defines el concepto del coste de oportunidad? Bueno, a mí la definición que más me gusta es la de Greg McKeown en Essentialism, que dice que cada vez que dices que sí a algo estás diciendo que no a todo lo demás. Cada vez que dices que sí a pues ese curro que no te gusta, ¿no? En ese rollo superación personal y no sé qué, pues estás diciendo que no a todas las oportunidades, pero también cada vez que dices que sí a entrenar o a cultivarte intelectualmente o a lo que sea, estás diciendo que no a
no cuidar tu cuerpo, no cuidar tu mente y tu espíritu, etcétera. Entonces, para mí eso es el coste de oportunidad, aquello a lo que renuncias por hacer lo que quieres hacer y por decantarte. En el momento en el que todos la vamos a palmar, siento el spoiler, pues hay un coste de oportunidad en cada una de las decisiones que tomas. Aquí creo que hemos tocado hueso, o voy a intentar tocar hueso. Bueno, el coste de oportunidad está muy relacionado con las renuncias vitales que hemos hablado en la primera parte del podcast. Y me gustaría que nos contases, Noé, aparte de alguna situación pues, cotidiana que tú puedas sentir esta toma de decisión negativa, ¿no? Cuando aceptas otra decisión. Lo que he comentado antes, ¿no? Del convivir con esa decisión, creo que es lo que peor llevamos o lo que más disonancia cognitiva nos puede provocar, ¿no? Yo he puesto antes el ejemplo de cuando renunciamos inconscientemente a algunas cosas, pero no queremos renunciar realmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto nos pasa cuando, por ejemplo, estamos en nuestro espacio de ocio y realmente no estamos disfrutando de ese espacio de ocio porque estamos pensando en el día de mañana, ¿no? En las reuniones que tenemos, en las tareas que tenemos que hacer. Y entonces, al final, ni estamos en el momento presente cuando estamos trabajando, ni estamos en el momento presente disfrutando cuando estamos en ese espacio de ocio o ese espacio personal. ¿Cómo intentas tú? Porque me gusta mucho, pues eso, relacionarlo con el prosoche, ¿no? Que decían los estoicos, ¿no? Con el momentum, con el presente, el coste de oportunidad, porque tendemos siempre a proyectar hacia el futuro y de aquí también pues traigo el concepto de ansiedad y estrés, ¿no? Que cada vez lo hemos normalizado más, parece que ya es normal, ¿no? Que estemos todo el día estresados y todo el día con ansiedad, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero ¿cómo podemos salir de este bucle de ansiedad, de estrés crónico que ya es patológico prácticamente en la población y que pues lo vemos igual que como cuando comemos una manzana, ¿no? Como algo completamente normal, y creo que está muy relacionado precisamente con no entender muy bien en qué consiste el coste de oportunidad y no decidir aceptando las consecuencias de esas decisiones. El problema de querer todo, que comentaba antes, ¿no? Que cuando no tenemos todo, pues empiezan los... Es que hay cosas muy complicadas ahí que entran en juego, sobre cómo somos como seres humanos y las pulsiones que nos mueven y la necesidad de seguir acaparando recursos, no vaya a ser que nos vengan mal dadas, ¿no? Entonces tú puedes decidir, como yo decidí, trabajar 4 horas al día, haciendo cábalas para que las cuentas no se resintieran. En un momento se resintieron, luego las pude recuperar, pero eso es un coste, y es un coste que deriva de nuestro concepto de crianza en mi familia, que implica que la niña ha empezado a ir a la guardería con 20 meses. Entonces, pues claro, hay que hacer cábalas para que eso ocurra. Si su padre trabaja jornada completa, yo me puedo organizar más o menos, pero las horas hay que sacarlas, ¿no? Y luego, fíjate, esa situación, por hilar un poco con lo que hablábamos antes de cómo cosas que podrían ser positivas tienen consecuencias negativas, Sí. eso ha supuesto que en nuestro equilibrio mi hija tuviera 2 padres únicos. Su padre iba a trabajar por la mañana, llegaba al mediodía, nos cambiábamos y yo me iba a trabajar. Y está muy bien sobre el libro, pero si con 4 horas al día no llegas y a veces algún ratito tienes que echar el fin de semana, etcétera, etcétera, eso ha supuesto pues que yo no sepa muy bien pues cómo es mi marido criando, o cómo somos los 3 criando, o cómo somos los 3 en familia. Todo lo que me hubiera gustado. Y también es triste, pero bueno, más triste hubiera sido tardar más en darme cuenta, que no es algo que quiera, y llegó un momento en el que los fines de semana se convirtieron en líneas rojas. En el sentido de que se puede hacer algo, pues, yo qué sé, mientras la niña duerme la siesta, o por la noche, en plan tirado en el sofá, pero contarlo como día de trabajo está prohibido. Solo porque yo me puedo organizar y tengo esa opcionalidad, fíjate. Y tiene mucho que ver también con que, pues eso, la economía no se resienta, con que de alguna manera las cosas sigan funcionando, etcétera. Porque claro, cuando eres autónomo tienes una impresión sobre la incertidumbre mucho más potente que cuando trabajas por cuenta ajena. Eso no quiere decir que el que trabaje por cuenta ajena esté más a salvo, ¿eh? Pero es así como funciona. Y lo que tienes que entender es tienes que establecer mecanismos para levantar la cabeza. Porque en ese momento te pones en modo ejecución y no hay manera. No sé cómo lo hacéis vosotros, Álvaro. Yo es que tengo, ahora te dejo, Álvaro, quiero que nos detengamos aquí, Noé, porque has tocado un tema que me parece súper importante y que yo convivo con él día a día y que veo en mi entorno, que es esa búsqueda extrema de generar opciones, de acumular opciones.
El otro día puse un tweet que era algo así como que esa búsqueda del yo ideal era lo mejor y lo peor que nos había podido pasar al ser humano, ¿no? Por un lado, pues el mejorarnos a nosotros mismos, pues bueno, pues va a tener una consecuencia de vivir una sociedad, crear una sociedad mejor, ¿no? Que se nos va a devolver una vida mejor, ¿no? Decía Marco Aurelio, creo que lo que beneficia a la colmena beneficia a la abeja. Pero esa extrema búsqueda de lo óptimo, de lo mejor, hace que no tengamos tiempo para estar con nosotros, para descansar, para lo trivial, porque siempre estamos pensando en que podríamos estar haciendo algo para generar esas opciones, ¿no? Si yo me siento ahora, en cuanto acabemos este podcast, y me siento a ver una película en Netflix, me puede de repente venir un pensamiento a la cabeza, ¿no? De que, bueno, pues en vez de ver esa película en Netflix, que son 2 horas en el que yo no voy a generar ninguna opción, ninguna oportunidad, puedo escuchar un podcast por 1,5, o puedo leer un libro, o puedo hacer un curso, o puedo adelantar tareas de mañana para, pues, sí que generar esas opciones que me van a asegurar recursos o hipotéticos recursos en el futuro, ¿no? Y aquí entro en este bucle que veo que cada vez más gente entramos y que incluso siendo conscientes de cómo funciona este bucle que se retroalimenta, es muy complicado salir porque está todo relacionado, el entorno cada vez gira a una velocidad más rápida y nosotros debemos seguir esa velocidad si no queremos quedarnos atrás. Te doblo la apuesta. ¿Cómo? Dime, Te doblo dime. la apuesta. ¿Y si en vez de perseguir la falacia de la hiperproductividad, la alternativa fuera o trabajas o estás con tu hijo? ¿Cómo es mi situación? Desde hace 2 años yo solamente existe la Noemi madre y la Noemi profesional, no existe nada más y no es saludable, ¿eh? O sea, gracias a Dios he vuelto a terapia, estoy encantadísima de la vida porque es el oxígeno que necesitaba, eso tiene que cambiar, evidentemente, y tiene que existir más cosas que darte a otros, en la manera económica y en la manera vital, si se quiere. Por pura salud mental. Pero imagínate, o sea, lo acuciante que es el guiarte por yo qué sé, el superemprendedor, ¿no? El ideal de superemprendedor que se levanta a las 5 de la mañana y además, no sé, vive en un colchón de fakir, me da lo mismo, ¿no? Y todo lo hace perfectamente, pero es que yo sé que la hora que estoy en la oficina no estoy con la nena, ¿sabes? Entonces, eso es muy difícil. Y es muy difícil. Y yo he sentido una culpa que te cagas llevando a la niña a la guardería, porque mi idea de crianza era imprescindible que eso no ocurriese. Imprescindible. Y he tenido que retar de dónde nacía esa idea, de dónde nacía esa creencia, de qué manera quería ser flexible con ella y permitirnos ser y entender que eso tenía que ocurrir tarde o temprano, ¿no? Y todo eso. O sea que fíjate si es complicado. ¿Y cómo convives con esa decisión que te cambia un poquito, porque esto tú y yo no lo hemos hablado en privado, que al final forma parte de tu identidad? Es decir, tú proyectas tu identidad hacia una decisión en concreto y de repente la vida te imposibilita seguir esa decisión. ¿Cómo afecta a tu identidad como Noé? Pues paso un luto y me permito pasar el luto, porque hay un luto ahí. Ahí sí que hay una renuncia que te cagas a algo que era troncal en mi propia definición de quién soy yo, ni siquiera de quién soy yo como profesional o de qué tal, en mi propia definición de no en global. Y hay un luto que transito y que acepto y que poco a poco voy viviendo y entiendo que eso sí me permite ahora mismo otro tipo de logística que tiene unas cosas buenas y con esas me quedo, porque la alternativa ya no era sostenible. Y aquí, y os lanzo la pregunta también a vosotros, Álvaro y Javi, ¿no creéis que también tiene un peligro el proyectar, me ha recordado por el tema de la identidad, Noé, el proyectar nuestra identidad solo al ámbito profesional, que es un poquito lo que estamos haciendo últimamente, hola, soy David y soy médico, hola, soy David y soy abogado. ¿Qué pasa? Que corremos el riesgo de que si en algún momento se trunca ese éxito profesional, de repente nuestra identidad desaparece. Y eso, obviamente, pues vamos a pagar unas consecuencias muy, muy graves, ¿no? ¿Cómo podemos o cómo pensáis, o vosotros mismos también sentís que habéis asociado quizás en exceso vuestra identidad al ámbito profesional? Es lo que pide el mundo a día de hoy. O sea, yo llevo toda la vida tratando de alejarme de eso. Y precisamente por eso abrazo proyectos como el Rincón de Aquiles, que es un desastre que abarca infinidad de temas de interés para cualquier persona que tenga curiosidad por el mundo, ¿no? Pero es que es lo que te digo, la sociedad demanda gente especializada.
Y para mí la especialización es para los insectos, ¿sabes? Pero si parece que si tú no eres Javi el fisio, cuando vayas a ser fisio, eres peor fisio que el otro tiene el San Benito. Porque el otro solamente es eso, ¿ya? Pero es que igual yo soy eso y en el resto del tiempo soy lo otro. Y el otro en su otro tiempo libre no está haciendo nada. Es decir, déjame ser las dos cosas y déjame aprovechar mi vida como yo la quiera y no por eso voy a ser peor que el resto. Pero creo que es más bien algo de la aceleración actual y de cómo el mundo necesita gente sobreespecializada o que al menos así se venda para que luego el mundo funcione como tiene que funcionar y cada persona tenga muy estructurada en la cabeza quién es cada cosa. ¿Tú, Álvaro? No quisiera ser yo el que va a alargar el podcast 25 minutos más, porque habéis tocado temas que da para... Además creo que son interesantes y ya Javi ya está con el contador de no estamos pasando de tiempo, esto no es un episodio corto, pero bueno. No te cortes, Álvaro. Mira, yo estas respuestas que la tengo bastante ensayada porque para el segundo libro, en quién es el autor, lo dije muy claro. Ahora, o sea, hay pocas cosas que tengo certeza en la vida salvo la muerte, como bien ha dicho Noé, y una de ellas es que mi identidad no es ser fisioterapeuta, sino que sé que a día de hoy me gano la vida con ello, pero no sé lo que va a pasar porque acepto mi vulnerabilidad y acepto en el contexto en el que me muevo. Y la media es que puedo cambiar entre 5 veces de profesión. Entonces, una vez que tú te reconcilias con esa vulnerabilidad de no temes a equivocarte, no temes a que no se den las cosas como se tienen que dar o como te han dicho que tienen que darse, porque es que hoy día hay muchísimas profesiones que se basan simplemente en defender que todo es predecible, que el futuro es no sé qué, una complejidad que es absurda, que es totalmente absurda. De hecho, Taleb tiene escrito muchísimo. Lo que tú comentabas, David, la tesis de Han, del filósofo coreano, que hoy día uno se produce de sí mismo, o sea, se explota a sí mismo y se cree que se está desarrollando personalmente y profesionalmente. Entonces creo que hay que saber poner límites. Noé los tiene muy, muy claros, sabe cuáles son sus límites y ella lo ha dicho muy, muy bien. ¿Cómo lo hace? Pues pasando el luto. Es que hoy día no se permite sufrir. Es otra de las tesis que tiene Han, que es la sociedad paliativa. Esto es lo que yo veo en consulta diariamente. Hay muchos dolores, hay mucho sufrimiento, que simplemente lo que se necesita es un reposo de historia natural que no se puede acelerar y hay que pasar el luto. Es que no pasa nada, pero hoy día el contexto capitalista en el que nos movemos, ¿cuál es? Yo tengo que seguir produciendo cuanto antes y hay determinados problemas que te van a afectar en esa renuncia vital, en esa toma de decisiones que requieren tiempo de sosiego, de gozo, de meditación y eso, que se está interrumpiendo por lo que te has dicho. Estoy viendo Netflix, podría estar haciendo otra cosa que me produce. Yo personalmente tengo ya definido cuál es mi suficiente en el contexto actual en el que estoy. Cuando sea padre seguramente el juego cambiará, porque también quiero ser padre joven. Pero en el contexto en el que yo estoy ahora, a mí no me compensa los costes de oportunidad que estoy pagando a día de hoy para hacer determinadas cosas. Entonces, por eso, para mí yo parto la renuncia vital. No. ¿Me estaré equivocando? Puede ser que me esté dando... Si me conozco lo suficiente, sé que no. En el momento que estoy ahora, luego lo mismo descubra otra parte de mí que no conocía, pues bueno, es que si lo supiese, no hubiese tomado esa decisión, pero creo que tanto miedo a ese rechazo de nosotros mismos, de habernos fallado y yo, que no sabemos las cosas, que es que el entorno está cambiando constantemente y es un mundo incierto. Y luego, cuando tú verdaderamente descubres que tu felicidad depende en función de con la gente que tú te rodeas y si tú cobras X y aquí de los 4 todos cobráis X más 1 euro o X más 1000 euros o X más 5 euros, aquella mi infelicidad, si yo no tengo claro muy bien por qué estoy tomando esto, digo, ostras, qué triste me siento, ostras, vaya puta mierda, esta gente aquí trabajando como cabrones, mirad lo que están haciendo y yo soy un desgraciado porque es que, mira, tío, es que soy un vago. No, simplemente en esos juegos infinitos yo decido jugar en otro tablero dentro del tablero que ya hay. Entonces, soy muy pesado, pero si os podéis quedar algo con lo que yo he dicho del Rincón de Aquiles, es eso, que no tengáis miedo a ser vulnerables, a que os hagan daños, a pasar lutos, a cagarlas, a equivocaros y a pedir ayuda, porque no de todas las caídas y de todas las hostias que nos van a dar la vida vamos a poder salir solos. Y hay veces que necesitamos, como bien ha dicho Noé, pues ayuda profesional y no pasa nada. Y yo creo que a mí al menos este podcast me ha hecho mucho reflexionar, ya que cada uno haga la introspección que sea, sobre el juego que estamos jugando.
¿sabes? Y sobre las decisiones. Y yo al menos sé que en el momento de hoy de hacer el cambio de Nacho por Vinicius, Ancelotti ha hecho bien. Luego no sabríamos si Nacho un minuto más tarde hubiese marcado de cabeza en el córner. Pero a días de hoy, tal y como está el partido, se necesita a Noé, tío. Así que ese es mi speech final. Pues Muchas gracias. no te cambio ni una coma, Álvaro. Javi, Noé, no sé si queréis añadir algo más. Lo dejamos por aquí. Hay muchos temas que a mí personalmente me gustaría tratar en otros podcasts porque hemos abierto bastantes melones. El tema del dolor, creo que Álvaro, que bueno, en su día ya grabamos contigo y grabamos sobre él, pero podríamos seguir hablando mucho más. Y por añadir algo... El dolor social, cuando queráis. Por añadir algo, solo decir que no todo el dolor, no hay que romantizar en exceso el dolor también, como a veces se romantiza por redes sociales, que hay dolor que no es útil, hay dolor que no sirve para nada ni que aprendemos nada de él. Es un dolor pues incómodo, estanco y que, como dices tú, pues hay que pasar por un proceso natural que no se puede acelerar y no queda otra. Oye, me ha encantado este episodio. Noé, nos vamos a empezar a ver más a menudo. Bueno, sí, espérate, perdón. Una última cosa. Y no es que compré el merchandising, cabrones. Y hoy no he hecho ninguna performance de esa calibre ni nada. No. Una última cosa, tío. Porque decía Javi respecto a lo de la sociedad busca gente especializada. Bueno, otro tema que sí quería hablamos sobre si los generalistas triunfan más sobre la gente especializada o no. Pero en base a lo corto que yo tengo de vida, y yo, no hay nada malo con ser un puto mediocre. En el sentido de que sacar un 7, sacar un 6 y sacar un 8 está muy bien porque te ayuda. Y yo creo que eso es la vida que tío, que te da hostia y que la gente que siempre va a por esa excelencia, por sacar todo 10, no están muy acostumbrados a lidiar con la frustración y yo creo que solamente están viendo una parte o una porción del pastel que es la que te entra por los ojos. Pero el cómo se hace el pastel, el trabajo que tienes detrás y si se te cae el pastel y todo eso, yo personalmente, esto es un consejo que yo siempre le doy a mi novia, porque mi novia es ha sido opositora, excelencia, está con el máster, cuando en una práctica en vez de ponerle un 10 le ponen un 9 y ya está, digo, yo, calma, cojones, que es que te van a contratar por cómo resolucionas problemas, no solamente porque tengas matrícula. Y la gente, al menos, esto yo creo que hay bastante estudios sobre eso, ¿no? Que la gente mediocre de la clase, muchas veces, son las que después son los jefes de la gente excelente. Y esto en el ámbito sanitario se ve también mucho, ¿eh? De eso tenemos que hablar un día porque yo soy perfeccionista rehabilitada y tengo mucho que contar ahí. Quiero escucharlo porque yo no estoy rehabilitado, no. Ya me contarás el tratamiento cuál fue. Pues nada, lo dejamos por aquí. Noé, sé que me vas a matar porque no te he dicho nada, pero ¿qué te parece si despides tú el podcast y ya te estrenas? Guay. Oye, pues nada, que encantada de estar aquí sentada y de estarlo mucho más. Que muchas gracias a los que nos han acompañado hasta este minutito y que nos vemos en la comunidad, nos vemos en Instagram, en Twitter y en la comunidad, ¿lo he dicho? ¿He dicho lo de la comunidad? Vale, por si acaso. En las notas del Comprar episodio. merchandising, cabrones, que nadie lo va a decir al final de enviar. Y yo, espérate, cortad esto, grabarlo y ponerlo en todos los episodios. Comprar merchandising, cabrones. Voy a tener presente, Álvaro, en todos los episodios con el merchandising, no te preocupes. Nada, que ya le pasaré a David el libro y todas las cosas que hemos mencionado para que lo veáis en las notas del episodio. Eso Muchas es. gracias. Pues nada, un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo grande a todos. Chao, chao.